La Feria del Libro es toda una caja de sorpresas. Una de ellas es esta edición especial para celebrar los 50 años de la publicación de Rayuela, la emblemática obra de Julio Cortázar. Contranovela, crónica de una locura, el agujero negro de un enorme embudo, un feroz sacudón por las solapas, un grito de alerta, una especie de bomba atómica, una llamada al desorden necesario, una gigantesca humorada, un balbuceo. Con estas y otras expresiones se aludió a Rayuela, la novela que Julio Cortázar comenzó a soñar en el año de 1958, pero que publicó en el año de 1963. Veamos lo que decía el propio Julio Cortázar de Rayuela, esta es su novela, en una antigua entrevista para la televisión española. Rayuela no tiene asunto, como es sabido. Rayuela plantea una cantidad de temas y de problemas y de posibilidades tremendas, empezando por esa tabla de dirección que hay al principio, en la que Julio Cortázar advierte al lector de que el libro puede ser leído de muy diversas maneras y no es nunca el mismo libro. ¿Qué es, visto ahora desde la perspectiva, pasados ya 14 años desde el nacimiento de Rayuela, qué significa para ti exactamente? No creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura. Pero sí puedo darte algunas ideas un poco generales. Cuando dicen algunos críticos que es una antinovela, ¿tú estás de acuerdo? No, yo no creo que sea una antinovela, porque la noción es muy negativa, antinovela. Claro. Parecería casi una tentativa un poco venenosa de destruir la novela como género, si dices antinovela. No, y no es eso, al contrario, es la tentativa de buscar nuevas aperturas, nuevas posibilidades novelescas. Pienso que la novela es uno de los vehículos literarios más fecundos, y que incluso en nuestro tiempo tiene una vigencia muy grande. No hay más que imaginar el número de lectores que tienen las novelas. No es eso. Pero cuando alguien dijo también que era una contranovela, en vez de anti, eso ya está un poco más cerca de la verdad, porque fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 y entras en el juego de la novela, y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto a mí no me gusta, al diablo, tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto,
porque nada me parecería más positivo que una especie de polémica en ausencia, ¿no? Pues que ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un autor y un lector. La posibilidad de desempeñar un papel incluso crítico mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. Ese es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las primeras reacciones, las primeras cartas, o cartas de adhesión o cartas de insultos. Las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace 2 años estuve en México y en Caracas, y dialogué con los estudiantes de las universidades, y cuando llegó el momento de las preguntas, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela, y luego por motivos más contemporáneos en el libro de Manuel, pero eso ya era otro plano. Entonces la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa, y sigue siendo para mí la justificación del libro. Rayuela ha sido, por decirlo así, la consagración universal de Julio Cortázar, y por otra parte todo el mundo considera, yo me cuento entre ese todo el mundo, que es uno de los libros más fascinantes que puede leer el hombre de hoy. Entonces, desde el punto de vista del autor que ha logrado llevar a cabo ese empeño, me imagino que la satisfacción tiene que ser importante. Mira, el límite de mi satisfacción acabo de dártelo, al contestarte tu pregunta anterior. Cosas como la consagración universal realmente me son profundamente indiferentes. No sé qué quiere decir la consagración universal. Lo único que cuenta para un escritor como yo es que un día, cuando abro las cartas que me llegan cotidianamente, haya la carta de una niña de Guatemala, o de un muchacho de la Argentina, o de una maestra de España, o de un francés de provincia o de la capital, en que me dice 2 o 3 cosas que prueban. Bueno, se supone que has ensanchado de una manera increíble tu audiencia. Bueno, de acuerdo, eso te lo acepto. Pero lo que me molesta es esa noción de consagración universal que huele tanto a estatua ya con su pedestal y artículo en el diccionario y academia, ¿comprendes? Bueno, no hay ningún peligro que yo entre a una academia, ¿no? Eso está totalmente escrito, pero en fin. Y se fue el mes de julio, el mes con mayor número de temblores en lo que va del año, porque habitamos el cinturón de fuego del Pacífico, lo que hace que tengamos que tomar todas las precauciones del caso por si se nos sorprende un sismo de gran magnitud. Que es lo que los científicos temen que ocurra y que ocurra pronto. Esto fue todo por hoy, amigos. Gracias. Hasta el siguiente programa.